Después de 2 años, regresa Colombia 4.0 a Bogotá. Ícono colombiano para los amantes de la tecnología, innovación, emprendimiento, industrias creativas y creadores de contenido. Este próximo 5, 6 y 7 de mayo, la tecnología y la innovación se toman a Corferias en Bogotá. Adquiere tus entradas registrándote ya totalmente gratis en www.col40.co. Colombia 4.0 2022. Soñamos digital. Lo hacemos real. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en Corferias y a los que nos acompañan también vía streaming a través de nuestra página web www.col40.co. A Colombia 4.0, el evento donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria creativa digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento organizado por el Ministerio de Información de la Tecnología y las Comunicaciones impulsa la transformación digital y también la creación de nuevas tecnologías, dando a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad y transformaran no solo su vida, sino también su entorno. A continuación, la conferencia El arte y la animación en Greek, Memories of Azure, a cargo de Ricardo Herrera, el cual es diseñador e ilustrador conceptual. Bienvenido. Él nos contará acerca de la animación tradicional y el arte dibujado a mano en el videojuego Greek, Memories of Azure, y también nos compartirá algunos retos que tuvo con su equipo en el arte de este videojuego. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Ya está. Hola, hola, muy buenos días. Un placer, encantado de estar con todos ustedes. Como les digo, me llamo Ricardo. Soy artista 2D en Navegante Entertainment, que es un estudio de videojuegos fundado en México, que realizamos Greek Memories of Azure, el videojuego que les voy a hablar hoy en esta charla. Les voy como os digo, mi background es que yo trabajé en Greek como level artist, background artist y también en ilustraciones promocionales, todo lo que es arte. Y llevo trabajando con ellos, con Navegante, alrededor de 2 años y
encantado de estar con el equipo porque es un equipo muy, muy genial. En el juego le hemos metido muchísimo cariño y a ver si lo puedo reflejar hoy en día. Les voy a mostrar el tráiler del juego para que tengan un poquito de contexto para quien no lo conozca. Y a ver, les voy a dejar un momentito con el tráiler. Muchísimas gracias. Ese fue el tráiler de lanzamiento de Grig. Como digo, un juego al que le hemos metido muchísimo cariño. Y pues empecemos hablando un poquito del contexto de cómo es el juego. Ya vieron que es un side-scroller 2D en el que manejamos a 3 personajes al mismo tiempo, que son los hermanitos Grig, quien le da nombre al juego, Adara, Raidel, son Corines, que son como le llamamos a la raza del juego, y que habitan la tierra de Azur, que es donde está ambientada toda la historia. Y aquí vemos un ejemplo de cómo están controlando los 2 personajes esta vez. A medida también que avanzas en la campaña, puedes distribuir tus personajes. Y es muy interesante porque no tiene un control específico para cada uno, sino que los podemos mover mediante una acción que llamamos el Mimic y controlas a todos los hermanitos al mismo tiempo. Y tus antagonistas van a ser los Urlaks y la Plaga, que son unas criaturas deformes. Invitados a jugar el juego. Bien, vamos a hablar del proceso de diseño de arte del nivel, de cómo fue que desarrollamos el arte para implementarlo en un nivel completamente finalizado. Desde el concept art hasta el nivel ya jugable, ya como lo pueden ver ahora mismo en el juego. Para este vamos a utilizar un ejemplo de un nivel del juego que se llama Las Ruinas de Virán, que es un lugar que son unas ruinas subterráneas plagadas de setas gigantes, plantas bioluminiscentes, muchas caídas de agua, es un terreno salvaje. Aquí lo vemos. Y cómo empezamos desde el primer paso con una conceptualización general, un concept art en el que podemos ver que predomina una libertad artística. Todavía no enfocamos en el plano del juego para sacar el sentimiento que queríamos expresar dentro del nivel. La luz, ese mood, cómo se refleja el agua en las rocas, cómo podrían ser la vegetación, la disposición de las ruinas, también cómo sería la arquitectura que queríamos utilizar, la luz, todo esto. Ya con esta conceptualización general, pues sacamos todos esos detalles que aún no son parte del juego, pero que sí son parte de ese sentimiento, como les decía, que queríamos lograr en Grig. Ya con eso listo, ya sí nos plantamos en lo que es el diseño, ya en el plano del juego. Y para esto ya cogimos todos esos elementos, todos esos sentimientos para plasmarlos
en una composición que sea fidedigna al resultado final, o al menos en un principio. Aquí esto puede parecer un dibujo, bueno, en realidad lo es, pero está todo separado en elementos que son assets. Por ejemplo, vemos este bloque, que en realidad es un elemento con lo cual vamos generando la composición que queremos llegar al final del juego. Y aquí está todo en blanco, y aquí miren, estos son los elementos que digo que están separados, pero aquí ya los pintamos con el estilo de arte que manejábamos en Greek. Vamos definiendo todo esto, es un solo elemento, un solo sprite 2D. Para los que no estén relacionados con el arte 2D, un sprite es un plano hecho en digital y es una imagen en un PNG, un archivo PNG sin fondo, para que podamos ir recopilando cada asset, cada elemento que vamos haciendo. Y así vamos formando, por ejemplo, para esta fachada del nivel, ya todo descompuesto, todos los elementos que vamos a utilizar para la composición final y todos los elementos que vamos a utilizar incluso para el background, para el foreground, todos estos de aquí ya pintados con su respectiva luz, con su respectivo volumen, a pesar de ser elementos 2D. Y esto tiene una razón, y es que aquí una composición aún hecha en Photoshop todavía no está montada en el motor del juego, que utilizamos Unity. Aquí esto es porque todo está separado para generar el parallax, el paralaje. ¿Qué es? Para los que no estén relacionados, supongamos que me están viendo desde muy cerca y ven mi brazo delantero y mi brazo posterior. Si están muy cerca y se van moviendo de derecha a izquierda, van a ver que mi brazo delantero se mueve más lento con respecto a su perspectiva. Eso es el parallax. Y por eso separamos todos los elementos para que sean fiel a la representación realista de cómo es el parallax. Aquí es como finalmente ya montado se ve. Todos los elementos fueron dibujados a mano, fueron pintados. Tuve la suerte de que en este nivel trabajé muchísimo. Gran parte de lo que se ve que yo lo pinté. Es un trabajo muy pesado. Es inhumano hacerlo para un solo artista. Y por eso también escogí este ejemplo, porque es con el que yo estoy muy familiarizado, porque tuve muchísima participación en este nivel. Pero todos metimos mano en todo. El equipo es muy unido. Todos estamos muy bien comunicados. Aquí ya todo está integrado. Como digo, todo es en 2D. Esas cataratas son también animaciones 2D. Son unos cuantos frames. Y lo único que se utilizó de efectos especiales del motor del juego son luces y partículas. Pero aquí ya está todo integrado. Recordemos que estos son solo planos 2D. Aquí unas composiciones del resto del nivel, de cómo se ve otras partes del nivel. En este caso, la arena final del jefe. También partimos un concept art aún sin color para tener todos esos detalles vistos, porque como digo, es un trabajo que lleva bastante tiempo y que también se pueden cometer errores, así que hacemos un concept un poco más simplificado para ver qué se puede hacer, cómo lo podemos resolver y finalmente el resultado final de cómo se ve. Ahorita mismo como lo pueden visitar. Así empezó el diseño del nivel desde la dirección creativa y desde el apartado de programación para que no se glitchara, ya que el área de voz del jefe es muy complicada, se puede glitchar con facilidad. Así que aquí el arte viene después de la preparación de todo el nivel. En otras partes es al revés. Primero va el arte, luego va la programación. Es un ciclo retroactivo, inspirarse cada quien. A mí, por ejemplo, en lo personal, me inspira muchísimo ver cuando yo hago algo y ya se monta en el juego. Es un sentimiento maravilloso, la verdad. Ver que lo que estás pensando se materializa en un juego. Y vemos aquí cómo va haciendo. ¿No reprodujo? Bueno, aquí vemos cómo es el layout,
cómo está el juego descompuesto. ¿Por qué no reproduce? Un segundito. Problemas técnicos. A ver. Ahí sí. Listo. ¿Cómo está descompuesto todos los planos del juego dentro del motor que utilizamos? Como vemos, todos son sprites 2D, todos con diferentes capas de profundidad. En Greek, algo que se le ha laureado muchísimo es que tiene un sentimiento de atmósfera, que lo logramos con muy poco en realidad. Planos completamente dibujados y nieblas y unos cuantos efectos y un criterio artístico basado también en ese sentimiento de bus, de atmósfera y, cómo no, de la pasión que le metimos al juego. Aquí otro más, ya esta vez en horizontal, de cómo está compuesto. Hablarles un poquito de los entornos. ¿A qué corresponden los entornos? Ahorita les hablé del diseño artístico de los niveles, pero todo lo que hemos visto corresponde a una narrativa que se tiene planteada. Por ejemplo, yo me puedo imaginar, no sé, un nivel con una torre y mucha niebla, pero eso no tiene un significado que responde a la narrativa que se buscaba para Greek. Por ejemplo, en la narrativa de Greek, la tierra de Azur son bosques neblinosos, muy húmedos, algunos lugares oscuros y siempre una ambientación sobria que refleja una fantasía que recuerde más a los libros tradicionales, de los dibujos, y que no sea una fantasía demasiado exorbitante. Para esto, para la narrativa, contamos con un mapa muy detallado, al punto de que muchos de los lugares que vemos en el mapa de las tierras de Azur no son visitables, pero sin embargo cuidamos tanto el diseño del mapa que desde un punto que, por ejemplo, en este punto es un lugar muy importante del juego, que es un nexo, y siempre cuidamos de que se vea coherente respecto a donde estás viendo. O sea, si vemos esa torre al final desde este punto, pero nos movemos a este lugar, la seguiremos viendo, pero habiendo cambiado la orientación. Por ejemplo, ayer, yo soy nuevo en Bogotá, apenas llego, y ayer subí al cerro de Monserrate, y podía ver mi hotel, pero cómo va cambiando, ¿no? O sea, estoy en este punto, mi hotel está allá, pero luego subiendo al cerro se va moviendo, pero sin embargo siempre responde a una coherencia. Esa misma coherencia queríamos mantener en Greek para que siempre fuera inmersivo. Creo que esos son los detalles que no se pueden notar quizá, pero que hacen que también el juego sea bastante inmersivo, que, como digo, es una de las cosas que más se le han aplaudido a Greek. Una vista desde el punto anterior, estos son unos conceptos de cómo se ve la tierra de Azur desde un mismo punto. A pesar de que cambie el tiempo, a pesar de que las amenazas vayan creciendo, el mundo siempre va a responder a esa coherencia del mapa para que siempre nos sentamos involucrados en esa narrativa. Esto mismo, por ejemplo, en una parte del juego podemos ver esa torre, que es un lugar importante en la narrativa, en el lore, que la vemos en el fondo, y siempre que nos movamos más adelante, la veremos eso en el fondo, la veremos de que siempre está cuidado. A pesar de que cambie el tiempo, anteriormente les mostré una despejada, siempre va a mantener esa coherencia. Como digo, son detalles que quizá parezcan nimios, pero que yo creo que si los cuidas, haces eso, de que se sienta muy, muy atmosférico el juego siempre. Con respecto a los backgrounds, lo que vimos anterior también fue un background, pero son elementos que no son interactivos, que están allí para reflejar una parte de la historia y componen al plano del juego, pero lo componen siendo
como partes del escenario, o sea, no vas a interactuar con eso, no vas a llegar a ese fondo que te va a sugerir quizás de que hay una desolación de la guerra, de las amenazas que plagan a Sur, simplemente con algo que no es jugable. También eso nos da libertad al momento de poner un background, de hacer formas muchísimo más atrevidas que en el juego, en el plano del juego, que es un Metroidvania, que quizás no se podrían o serían muy arriesgadas de hacer una forma como este auditorio que vemos en el fondo, ya sería muy arriesgado o sería más complicado o incluso innecesario a veces. Pero con esto de aquí ya nos podemos librar y seguir poniendo esos niveles de detalle. Para el background seguimos el proceso en un principio había un placeholder que son texturas, colores, simplemente algo que ambiente, pero que nos diga de que aún no está terminado. Pasamos a una conceptualización, también como antes, pintamos todo esto acorde al nivel de detalle, también esa es otra de las cosas, y es que mientras más cerca, más detalle, mientras más lejano, menos, para que vaya ganando ese estilo impresivo y que también sea como que si la atmósfera atenuara lo más lejano. Y al final el resultado acabado de lo que es background, ya con el plano del juego, y ya todo forma una sola imagen integral. Para los fondos del background, los edificios que se ven muy, muy lejanos, tienen una forma que responde a cómo se deberían ver según la perspectiva, como les enseñé en el mapa. Esos picos, por ejemplo, aquí los podemos ver, se ven muy tenues por la tormenta, pero allí se ven 3 picos, y uno podría decir qué son. Cuando te ahondas en la narrativa ves que es una fortaleza lejana, pero que se ve así porque elegimos una cara visible, es esa allá. La torre que les mostré antes, que se llama la Bahía de los Oráculos, un lugar importante en el lore, también no tiene una forma arbitraria, sino que vamos cuidando esos detalles para que sea más inmersivo. Como se ve finalmente con el background integrado, esta parte del nivel. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos más del background de Greek, de cómo quedaron el resultado final, de cómo fue el resultado que llegamos a tener siguiendo todos estos procesos que les acabo de explicar. Todas estas capturas que pueden ver, las pueden visitar en el juego. Todo es completamente jugable, todo está allí. Ya dando una opinión personal, yo pienso que quedó muy bonito. Bien, con los interactivos, a diferencia del background, los interactivos son elementos que sí vamos a, pues como su nombre lo dice, a interactuar, son partes funcionales y esenciales para avanzar en nuestra aventura de cómo vamos a hacer. Para los interactivos se sigue un método ligeramente diferente en cuanto al detallado del arte. ¿Por qué? Porque los interactivos deben ser muy visuales, deben ser llamativos, deben ser intuitivos. Y si seguimos el mismo proceso que usamos para el background, por ejemplo, estas rocas, cómo se ve, si ven que es menos denso en detalle, y sin embargo los interactivos ganan un poquito más con sutilezas para que sean intuitivos, para que digas, ahí me puedo subir, puedo romper estos enseres, puedo leer estos grimorios, puedo activar un mecanismo. Se sigue ese principio. Lo mismo para los interactivos que ya son demasiado grandes, tratamos de complementar un poco con el mismo estilo para que todo forme parte de una imagen integral. Creo que es una palabra clave que utilizamos en el procedimiento en Navegante, de que todo sea integral, de que no sea ajeno para que no te saque de esa experiencia del juego. Este fue el proceso de arte que utilizamos en todo
lo que es desarrollo de niveles y también incluso en las imágenes promocionales. Esta imagen también cuando yo la pinté fue eso, basado en una narrativa, basado ¿por qué están los hermanitos allí? Seguimos ese mismo procedimiento para todas las partes. En cuanto a animación 2D, que también es algo muy importante, se utilizó una animación también dibujada frame by frame, en la cual empezamos desde un draft, en los sketches de cómo se va a mover. Ya esta es la parte quizá más importante porque es la que nos define cómo va a ser todo. Ya la prueba de color, la definición y el cleanup, que el cleanup es cuando finalmente está listo para ser integrado en el juego. La importancia del draft, al menos en el proceso de navegante, fue vital. Nuestro director de animación le da muchísima importancia. Yo creo que también eso es algo por la cual las animaciones se ven bastante integrales también. Y es que te define el peso, te define la duración de los frames, te define cómo va a correr cada personaje. Por ejemplo, el hermano mayor corre distinto a los otros hermanitos. También los otros personajes corren distinto, se mueven distinto, tienen duraciones diferentes, menos detalle, más. Todo eso ya va definido desde el draft. Y la prueba de color se toma mucha importancia en lo que es, en dónde está ubicado. Por ejemplo, este personaje está aquí. Se trata de que no llame demasiado la atención sobre otros personajes, por ejemplo, los protagonistas, o que no llame demasiado la atención sobre el nivel y que también todos guarden ese mismo estilo. Y finalmente la definición, el cleanup, que es cuando ya está preparado, tenemos cómo está definido, cómo es el cleanup y cómo son los cuadros que están componiendo una animación. Estas criaturas se llaman boscos, son criaturas del juego y para que simplemente se esté moviendo, va moviendo la cabeza, tiene todas estas cantidades de cuadros que fueron pintadas y dibujadas. Y ahí está en proceso de cleanup, listo para subir. Y cuando ya lo tenemos todo listo, lo utilizamos, le ponemos cada uno de los frames en una sprite sheet, que es, bueno, la traducción tal cual, es una hoja de sprites, no se rompieron el nombre, no se rompieron la cabeza buscando el nombre, pero ponemos cada uno de los frames que vamos a utilizar para animar, para que corran los personajes, para que se muevan, golpeen, salten. Todo esto va en una sprite sheet que por cuestiones técnicas van en múltiplos. Las sprite sheets, por ejemplo, 1024 píxeles por 1024 píxeles, el doble de 1024 es 2048, el doble de 2048 es 4096 píxeles. Esto es por un tema de optimización y por eso también los personajes, cuando hay muchos de movimientos, se utilizan más de una sprite sheet para poder implementar todos los movimientos que deseamos en el juego. Finalmente, cómo se ve el movimiento, nadando, saltando. Todo esto recordemos que fue dibujado y implementado de esta forma. También utilizamos clips cinemáticos, que aquí ya son fragmentos cinematográficos que todavía no llegan a ser una cinemática, pero se utilizaron para acentuar en ciertos momentos específicos esa visión cinematográfica. Aquí partimos desde el draft, como les digo, se le da muchísima importancia en el estudio, porque no es tan detallado, no conlleva tanto esfuerzo, pero sin embargo te define absolutamente todo. Incluso aquí podríamos ver hasta nociones de color a veces, o de la profundidad de la distancia. Finalmente, ya cuando tenemos eso listo, pasamos a definir el escenario con el acabado del juego, pintar y animar cómo se ve finalmente el clip cinemático dentro del juego. Es un fragmento corto, todavía no llega a ser cinemática, pero ya corresponde a ese lenguaje cinematográfico para acentuar esos momentos. Ahora sí hablemos de las cinemáticas, estas sí son escenas largas que se utilizaron en el caso
de Greek para intros, para momentos muy importantes en cuanto a cuestión de narrativa, en la que se quería hacer ese lenguaje de forma muchísimo más enriquecida. Para esto, a diferencia de los clips, que se utiliza un draft muy generalizado, se utiliza un storyboard en el cual queremos ver todos los detalles, todos los cuadros claves que vamos a ver en la cinemática, justamente para eso, para prevenir un trabajo que se pueda hacer en vano, ya que aquí ya tenemos preparado todo como queremos que se vea, la intención artística en la animación. Vemos cómo es la animación acabada y cómo empezó desde un storyboard. Y es básicamente seguir eso, seguir la animación, seguir el storyboard, hasta tener el resultado tal cual como se prevé en el storyboard. Para las cinemáticas, debido a que conlleva muchísimo tiempo, conlleva muchísimo esfuerzo, porque hay que animar bastantes minutos, en las cinemáticas se utilizó la ayuda de colaboradores externos, en este caso un estudio llamado Bellolandia, el cual pues hizo todos los cuadros faltantes, ayudó con el proceso de los fondos, pero el storyboard viene de parte del estudio, con la dirección, con la supervisión de nuestro director de animación, y básicamente todo viene definido desde el storyboard. Una vez el storyboard y también los keyframes, que son los cuadros claves, también se define la paleta de colores. ¿Cómo la definíamos? Es que teníamos una estética en base a un color, por ejemplo, en este color una tonalidad medio morada, para que todo siga esa misma tonalidad, de que no rompa cada escena. Por ejemplo, en esta cinemática, que es la intro, guarda esa misma tonalidad para que no desentone en general, sino que sea todo parte de ser integral, que es, como digo, una palabra muy clave del estudio, tratar de ser integrales en lo que queremos mostrar. Este es un fragmento de la animación final y de cómo finalmente llevamos todo ese storyboard a ser realizado. Bien, los programas que utilizamos en el estudio son bastante conocidos. Unity, que es el motor de juego más conocido en el mundo del desarrollo indie, como digo, muy conocido, mucha gente trabaja con él. Tiene la ventaja de que, al ser tan conocido, tiene mucho soporte, hay mucha comunidad dentro de Unity para facilitar el desarrollo en un estudio indie. Toon Boom la utilizamos, es una herramienta que utilizamos para el proceso de las cinemáticas, ya debido a que cuando ya tienes todos los frames, Toon Boom te da un poquito más de eficiencia al momento de realizar cinemáticas bastante extensas, bastante detalladas. Photoshop, el programa por excelencia en cuanto a arte 2D e incluso animación. Y bueno, muchísimas más herramientas en Photoshop, creo que ya no hace falta que lo presente. Es un programa súper utilizado. Aunque sorprenda, también dentro del estudio se utilizó el programa de Flash, el Flash 5.0, y más por comodidad que por una eficiencia práctica, sino porque algunos miembros del estudio están acostumbrados, y como nos comunicamos muchísimo en el estudio, no teníamos un software predefinido, sino que cada quien se sentía más libre con el que estaba familiarizado. After Effects también utilizamos muchísimo en clips cinemáticos y también cinemáticas para poner esos efectos especiales, cómo se mueve un sprite, porque hasta para las cinemáticas utilizamos sprites, todo definido plano por plano, y After Effects nos ayuda muchísimo a hacer esos acabados. Y AC Drawing, que es un programa muy ligero de dibujo, y también esto
corresponde a lo mismo que Flash. Es un programa que no suele ser utilizado mucho en el ámbito profesional, pero que en el estudio también le dábamos muchísima importancia a cómo se siente el artista en su programa por preferencia. Si él quiere dibujar en Photoshop o quiere dibujar en Krita, se le da esa oportunidad y ayuda muchísimo a no estar siempre con un software predefinido, porque en lo que se familiariza, pues podemos perder esa eficiencia y esa comunicación que es parte esencial en el desarrollo de un videojuego, como digo, el que se le metió muchísimo amor. Y bien, esta ha sido la charla que les he venido a presentar sobre el arte y la animación de Greek Memories of Azure. Quizás como nota final, también con algún pensamiento personal. Como digo, es un juego al que se le metí muchísimo amor. Estoy encantado de haber participado en el desarrollo, todos los artistas que participamos, que somos un equipo muy pequeño en realidad, colaboradores alrededor de Latinoamérica. El estudio está fundado en México, yo por ejemplo soy ecuatoriano. Creo que también dar ese mensaje de que podemos unirnos y sin embargo con comunicación podemos lograr algo a pesar de estar tan lejos y tan distantes. Y recordarles que Greek está en todas las plataformas. Está en la nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series X, también está en la vieja, está en Nintendo Switch. Es un juego que ha sido bastante reconocido. Actualmente estamos nominados a los Quirino en España y vamos por otro premio quizás. Bien, esto ha sido todo. Y si tienen alguna pregunta, adelante. Hola. Me gustaría saber cuándo saldría en móvil, porque se ve muy interesante. Me gustaría saber. Un gusto responderte. De momento no se tiene pensado que se salga en móvil por temas de optimización y porque también los móviles son muchos software diferentes, pero sí puede haber la posibilidad debido a que el juego aún estamos trabajando en parches sobre él. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitaciones. No te veo, ¿dónde estás? Aquí. Ah, mira. Estoy blend en el… No, primero que todo, felicitaciones. Primera vez que veo el gameplay, que conozco realmente el juego y me pareció excelente. Y quisiera saber qué influencias artísticas de pronto de otros juegos o de otros artistas precisamente tuvo usted para desarrollar el arte de Greek. Ajá. Para el arte de Greek se utilizó, por ejemplo, referencias como las ilustraciones e incluso las marionetas de Jim Henson, ya que tiene esa fantasía que es muy particular, pero que se ve como retro. También libros de ilustración antiguas, de cuentos de niños, son más o menos las características que queríamos implantar en Greek. Por eso no es una fantasía de, por ejemplo, cosas voladoras como vemos en las películas actualmente, sino que son cosas como que más fantasiosas, pero como con ese sentimiento de que puede llegar a suceder en cierto contexto como más antiguo. Como digo, con Jim Henson, famoso marionetista, que admiramos muchísimo en el estudio, y las ilustraciones, por ejemplo, no sé si han visto Dark Crystal, hay un libro de arte buenísimo de Dark Crystal, que es una película de Jim Henson, que libros como esos se inspiró muchísimo el arte. Hola. Primero que todo, felicitaciones. Ya conocía el juego, lo he jugado, es muy bueno. Ah, qué bien. Sigo bastante el proceso que ustedes llevan como estudio porque me siento muy identificado. Nosotros también estamos haciendo un proceso muy similar, también trabajando en Metroidvania, un equipo aquí en Colombia, 9 personas. Qué bien. Quería preguntarles, pues ya que eres de la parte específica de arte, ¿cuántos fueron los artistas que trabajaron en el proyecto y cuánto tiempo les tomó en total llevar todo a producción? Sí, en total fueron alrededor de 4 años.
más o menos, pero solo con 2 artistas, porque el juego, mañana mi compañera Naid les va a presentar también una charla muy buena de cómo se llevó a cabo el proceso del juego y cómo empezó muy early, muy súper indie y solo con 2 artistas, pero se llevó muchísimo tiempo. Ya cuando finalmente se tuvo el presupuesto, se tuvo todo el scope preparado, fuimos alrededor de 5 artistas. Sí, 3 en fondos y 2 en animación, y el director de animación. Sí, 6 artistas serían en total. Gracias. Buenas tardes. Días todavía. Pues de hecho, soy también del mismo equipo de él. Tengo 2 preguntitas en concreto. Visto que todo el juego es sprite 2D, pero la parte del agua en la que se interactúa la veo como si fuera una malla. ¿Podrías explicarnos más o menos cómo se desarrolla un agua tan interactiva con los personajes? Sí, no tengo el conocimiento específico en esa área, porque ya es algo más de programación, se utilizó muchísimo programación, pero sí, la textura que se utilizó es 2D, pero la malla sí creo que es 3D, pero no estoy seguro de verdad. Siento no poder responder esa. Listo. La otra pregunta que tenía es como qué factores claves se deben tener en cuenta a la hora de que escenarios y personajes tengan una coherencia gráfica y que se vea como que pertenecen al mismo mundo. En nuestro caso, mucho concept art, siempre cuidar desde una conceptualización general, muy artística, muy libre, de que se trata de capturar el sentimiento, y ya después hacemos bueno, lo llamamos concept, pero en realidad es una composición. Por ejemplo, cogemos un fondo que está a medio acabar y le ponemos encima un sprite de los personajes. Por ejemplo, podríamos coger este de aquí y lo ponemos sobre uno de los fondos y vamos comprobando. Por ejemplo, vemos que tiene demasiada luz, le quitamos, de que el fondo es demasiado llamativo, le quitamos lo llamativo y hacemos una composición fiel a cómo sería la representación final para cuidar ese detalle. Listo. Muchas gracias. A ti. Hola, por acá. Ya te vi. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego. Saludos. Yo estoy tratando de montar un estudio indie hace más o menos 5 meses. No inicié precisamente con un juego en 2D porque sé la dificultad que tiene a nivel gráfico, o sea, es impresionante. Ahorita pues comencé con un juego Infinite Run, que en 3D, y sé que pues ahí Unity me ayuda un poco con el tema de la luz direccional, las sombras, etcétera. Entonces, por eso comencé por ese lado. Igual, te felicito a ti y a tu equipo por todo ese trabajo. Gracias. No lo he jugado, creo que lo voy a comprar, yo tengo un Nintendo, o lo voy a comprar. Pero, digamos, otros juegos como Blasphemous, Ori and the Will of the Wisp, Hollow Knight, sé que tienen un trabajo visual bastante importante y este juego la verdad les da la talla a todos esos juegos, entonces te felicito. Muchas gracias. Nada, tengo unas preguntas, espero no saturarte. Adelante. La primera tú ya la respondiste, pero quisiera profundizar un poco. Mencionaste que el juego comenzó con 2 diseñadores, Sí. luego pasó un equipo de 6. Quisiera preguntarte, a partir de esa nueva inyección de gente, ¿cómo mejoró el tema de la productividad? O sea, me hablas de 4 años, pero ¿cuánto se redujo el tiempo a partir de esas nuevas 4 personas que ingresaron al proyecto? Cuando se empezó a tomar el juego como un proyecto completamente independiente, los que iniciaron el proyecto no lo iniciaron con el destino de que fuera un juego de este nivel, sino que fuera algo muchísimo más básico. Pero cuando se lo empezaron a tomar en serio, pues vinieron los otros artistas, ahí también estuve yo incluido, y el equipo de 2 pasaron a ser lead artist y en animación y director de arte y animación. Yo ahorita, pues como te venía comentando, estoy trabajando en un proyecto 3D y pues ya venía trabajando en el prototipo y la arquitectura del juego. Y ahorita ya me estoy enfrentando con la animación.
Sé que en 3D, no sé, pues, no conozco tu background, pero si me puedes dar una respuesta y si no, pues está bien. Sé que en 3D se utilizan más que todos los huesos para los movimientos, las gesticulaciones, la boca, todas las articulaciones de los codos, etc. Y me di cuenta al hacer la cinemática de que me voy a enfrentar con una parte de diseño de cinemática o de animación en 3D que va a ser bastante complicada, que toca abordarla desde el principio del proyecto, porque si la abordo ya al final va a empezar a crear problemas. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, si tienes algún background en 3D, ¿qué recomendación me das para no, después de un año o bueno, 8 meses de trabajo, enfrentarme con algo que no vi desde el principio? No tengo conocimientos profundos en animación 3D, pero sí te puedo decir un gran consejo. El storyboard. Siempre ten definido un storyboard. No sé si, por ejemplo, ayer viste la conferencia ya me olvidé el nombre, pero de Spider-Man Into the Spider-Verse. Él te enseña que a pesar de que todo está hecho en 3D, tiene un storyboard definido de cómo va a ser la cinemática. Eso siempre te va a ahorrar muchísimo tiempo. No hace falta tampoco que contrates a un mega dibujante, puedes hacerlo tú mismo, con tu propia intención artística de cómo es tu visión de la cinemática. Yo creo que ese es un... Vale, y ya con esto termina. ¿Qué repositorio utilizan para las imágenes? Digamos, en código se utiliza GitHub, pero no sé, ahí sí yo no soy diseñador, no sé cuál sea el repositorio que utilizaron para las imágenes. Y ya la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones me das? ¿Qué errores cometieron ustedes que nos das a todo el público para no cometerlo en nuestro desarrollo del videojuego? ¿Fueron 2 preguntas o solo una? Perdón, 2. Me olvidé de la primera, disculpa. ¿Qué repositorio utilizaste qué repositorio utilizaron? ¿Una nube? ¿Cuál fue el repositorio para...? Ya. Para el depósito utilizamos el programa Jira. Bueno, también está la página web. Y también para estar completamente enterados también utilizamos GitHub. Y la segunda pregunta, discúlpame mi memoria, era... Sí, estoy muy... Sí, los errores. Varios, pero tuvimos la suerte, gracias a la comunicación que hay en el estudio, de que todos los errores los podíamos resolver bastante pronto. Como te digo, mucho concept, haciendo todas las ideas tratar de que sean fidedignas al juego para evitar ese tipo de errores. Pero, por ejemplo, una mecánica que quizás no funciona bien, también ya desde el dibujo la podemos explorar, qué tanto podemos hacer. En el estudio se le da muchísima importancia al dibujo. Todo lo que se quiera hacer, una mecánica, una explosión, un disparo, todos ese tipo de errores que por suerte no recuerdo alguno que haya sido grave, se suavizaron, se apalearon o incluso se previnieron utilizando dibujo siempre, para todo. Por acá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenos días. Pues primero que todo, felicitaciones. Qué excelente videojuego, excelentes ilustraciones. Mi pregunta iba enfocada en qué delimitantes encontraste, digamos, trabajando como para un videojuego. O sea, no es lo mismo ilustrar para una animación, todo eso. Entonces, digamos, el equipo de desarrollo que te solicitaba en cuanto a requerimientos técnicos, de que esto no se puede pasar de tal tamaño, o que esos sprays no se pueden pasar de todo eso. O sea, me imagino que siempre existe como algún choque entre lo que uno quiere hacer y lo que se puede integrar en el desarrollo. Entonces, Sí. pues que nos comentes un poco de eso. La importancia de un director artístico siempre es esencial, ya que es el que te guía en el estilo. Es muy normal, nadie dibuja igual a otro, todos los artistas son completamente diferentes, cada uno tiene su estilo, pero gracias a un director de arte te vas encasillando con la suficiente paciencia. En el caso de Greek, los artistas, algunos incluso no se llegaban a amoldar y pues eso era una pérdida de eficiencia. Otros pues comienzan a moldarse más. En mi caso tuve un papel más de lead artist, en el caso de backgrounds, gracias también a lo que es la dirección de arte, la dirección de nuestro director de arte, que ya me olvidé el apellido, pero se llama Nico.
Ajá. Sí. Ajá. Creo que son todas, ¿no? No sé. Bueno. Gracias. Como última, para cerrar, recordarles de que estamos en Steam. Si nos quieren apoyar con una recomendación, muy bienvenidos. Y que nuestros contactos son playgeek.com y también pueden visitarnos como en Playgeek en Twitter, en Facebook y también como Navegante, que es el nombre del estudio. Gracias.